Hola, vamos a ver composición de funciones. Primero, para introducir el concepto, vemos que tenemos una función. Entiendo que todos y todas sabemos calcular esta expresión, que consiste en sustituir las x por el número 2 y luego ya operar. Lo mismo si pues, nos dijeran f de menos 1, pues sustituimos la x por menos 1 y una vez que tenemos la x sustituida, operamos y hallamos un resultado, ¿verdad? Si en lugar de un número nos dieran una carita feliz, pues lo que tendríamos que hacer es sustituir las x por caritas felices, ¿verdad? Bien, pues sustituimos todas las x por caritas felices y el problema es que aquí pues no podríamos operar. Y si en lugar de una carita feliz nos van a sustituir por una letra que vamos a llamar, por ejemplo, G, pues deberíamos sustituir todas las X por otra letra, que en este caso sería la letra G, ¿verdad? Bien, hasta ahora pues espero no haber iluminado a nadie con esto. Vamos a ver esta misma función y pues nos dicen que tenemos que hacer esa misma sustitución que acabamos de hacer, pues vamos a cambiar las x otra vez por g y ahora nos van a decir que g es otra función, que es por ejemplo x más 1. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues venir aquí a f de g y aquí sustituir todo lo que tenga g por su expresión x más 1. Pues cambiamos la g por x más 1. Y una vez que lo tenemos sustituido, ya operamos. Cuidado con esto, que es una identidad notable, cuadrado del primero, más 2 por el primero y por el segundo, más cuadrado del segundo. Este menos 2 que multiplica todo el paréntesis, nos queda menos 2x menos 2 y luego el más 3. Y solo nos quedaría agrupar las x al cuadrado con las x al cuadrado y las x con las x que se nos van y por último los términos independientes. ¿Vale? Bien, a esa expresión se le llama composición. ¿Vale? Esta expresión realmente se expresa así, ¿vale? Es una composición de dos funciones que consiste en venir a la función f y cambiar las x, igual que hemos hecho aquí, por g. Y una vez que hayamos hecho este cambio de las x por g, sustituir la g por su valor. Y esto, mucho ojo, porque se lee al revés. Es g compuesto con f. ¿De acuerdo? Cuidado porque se lee al revés, de derecha a izquierda, G compuesto con F. Vamos a ver varios ejemplos. Tenemos en este primer ejemplo de composición de funciones dos funciones, F y G. Y pues vamos a componerlo de forma pues de G compuesto con F. ¿Vale? ¿Y en qué consiste esto? Bueno, pues consiste en hacer F y sustituir las X por G. Así que nos vamos a la función F, que es 2x cuadrado menos 3x. Y en lugar de poner X, vamos a poner G. Así, ¿vale? Es tan simple como eso. Bien, ahora ¿qué hay que hacer? Venimos a la G, que pone 3x menos 1 y cambiamos estas g's que tenemos aquí por 3x menos 1. Cambiamos esta g por 3x menos 1 y está elevado a 2, cuidado, y luego menos 3 por g, pues menos 3 por 3x menos 1. Y ahora pues nos queda operar. Cuidado aquí que hay un producto notable, cuadrado del primero, menos 2 por el primero y por el segundo, más cuadrado del segundo, y este menos 3 que multiplica a todo ese paréntesis. Quitamos aquí paréntesis, operamos, nos queda 18x al cuadrado, 2 por menos 6x nos queda menos 12x y con este de aquí menos 21x y 2 por 1, 2 más 3 más 5. ¿Vale? Es un ejemplo distinto al de F compuesto con G. Cuidado porque no es lo mismo hacerlo en un sentido que hacerlo
en otro, ¿qué hay que hacer aquí? G de f, ¿vale? Es decir, nos tenemos que ir a la función g y cambiar todas las x por f's. Pues 3 por f menos 1. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Pues cambiar las f's por lo que vale la f. Nos queda así 3 por 2x cuadrado menos 3x y luego el menos 1, ¿vale? Hay que quitar paréntesis y operar. Nos queda 6x al cuadrado menos 9x menos 1. ¿De acuerdo? Vemos este último ejemplo, nos dan estas dos funciones y pues vamos a hacer la composición de funciones también de ambos sentidos, ¿de acuerdo? Primero el de g compuesto con f, que consiste en hacer f y entre paréntesis la g, es decir, hay que irse a la función f, que pone x cuadrado más 1, y cambiar las x por g's. Bien, y una vez que hemos cambiado las x por g's, pues venimos a la g, y la g vale la raíz. Pues en lugar de poner esta g, ponemos la raíz de x cuadrado menos 1. Todo eso tiene que estar al cuadrado más 1. ¿Qué sucede con la raíz y el cuadrado? Que se van y nos queda x cuadrado menos 1 y el más 1 de fuera. Y al operar nos queda simplemente x al cuadrado. Si hacemos la composición al revés, f compuesto con g, es decir, tenemos que hacer g y entre paréntesis la f, quiere decir que nos tenemos que ir a la función g y en lugar de poner x, poner f. ¿Vale? Y ahora, una vez que hemos llegado aquí, pues tenemos que coger la f y sustituirlo por x cuadrado más 1. Pues x cuadrado más 1, que es la f al cuadrado, menos 1. Operamos ese paréntesis, cuidado que es un producto notable, cuadrado del primero, más 2 por el primero y por el segundo, más cuadrado del segundo, y luego el menos 1 que teníamos. Así nos queda la raíz de x a la cuarta más 2x al cuadrado.